Atención México, Sheinbaum pulverizó el chantaje más ridículo que Washington se atrevió a intentar, usar el aguacate como arma. El resultado fue tan humillante para Trump que ni sus propios medios lo están contando bien. Lo que ocurrió este 13 de agosto en Michoacán no es una noticia de agricultura, no es una nota de comercio bilateral, es la demostración más clara que hemos visto en años de lo que significa tener una presidenta que no reacciona ante la presión, que diseña, que ejecuta y que cuando Washington intentó usar el aguacate mexicano como arma de negociación, ya tenía la respuesta lista antes de que la amenaza terminara de pronunciarse. Aquí está el dato que los noticieros no te van a contar completo. Cuando el embajador Ronald Johnson firmó el comunicado oficial anunciando la reanudación de las inspecciones estadounidenses en Michoacán, el 85% del aguacate michoacano ya estaba en camino a la frontera. Washington no desbloqueó nada, solo firmó lo que Sheinbaum ya había ejecutado. Y esa diferencia entre quién actúa y quién firma después, es exactamente lo que los medios corporativos no quieren que entiendas. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¿cómo fue posible que México resolviera en menos de 72 horas una crisis que la administración Trump calculó que duraría semanas? ¿Qué ocurrió en esas horas que no apareció en ningún noticiero convencional? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy y es la que los medios no quieren publicar. Quédate, porque lo que viene a continuación es lo que tiene en pánico a Washington. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder y entender cómo funcionaba este tablero antes de la Cuarta Transformación. Durante décadas, la relación entre México y Estados Unidos en materia de comercio agrícola siguió un manual muy claro. Washington presionaba, México cedía, Washington imponía condiciones, México negociaba desde la debilidad. Cualquier señal de incomodidad del gobierno estadounidense, una alerta de seguridad, una suspensión técnica, una declaración del Departamento de Agricultura, era suficiente para que los gobiernos del PRI y del PAN entraran en modo de gestión de crisis. Llamadas de emergencia, reuniones de último minuto, concesiones envueltas en comunicados de cooperación bilateral. El aguacate michoacano llevaba décadas siendo uno de los instrumentos más sensibles de esa dinámica. Michoacán es el principal proveedor de aguacate para el mercado estadounidense. México proyecta exportar aproximadamente 1,2 millones de toneladas de aguacate hacia Estados Unidos solo en este año. El valor de ese mercado no es una cifra menor, es el sustento directo de decenas de miles de familias rurales en el estado, es empleo, es ingreso, es la diferencia entre una cosecha que vale y una cosecha que se pudre en la empacadora. Eso lo sabía Washington y durante años lo usó. Cada inspección del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, no era solo un control de calidad, era también un recordatorio de quién tenía el poder en esa relación. Sin la certificación del USDA, el aguacate michoacano no cruza la frontera. Sin que cruce la frontera, no hay mercado. Sin mercado, hay crisis política interna. Ese era el manual del viejo orden. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El manual asumía que México siempre necesitaría más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos necesitaría a México. Asumía que la dependencia del productor michoacano era una vulnerabilidad permanente del Estado mexicano. Asumía que ante una suspensión de inspecciones, la respuesta natural de cualquier gobierno era ceder, negociar, agradecer cuando se reanudara. Lo que el manual no tenía previsto era Claudia Sheinbaum, porque ella no leyó el manual, ella lo reescribió. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Hay que reconstruir esto con precisión, porque la cadena de errores de Washington en esta crisis es, en retrospectiva, un caso de manual sobre cómo la arrogancia destruye una estrategia bien calculada. El primer error lo cometieron en los primeros días de agosto. La administración Trump decretó la suspensión de actividades del personal estadounidense en Michoacán, alegando que inspectores y funcionarios diplomáticos habían recibido amenazas del crimen organizado. La decisión fue presentada como una medida de seguridad, y como medida de seguridad era difícilmente cuestionable en público. Eso era exactamente el cálculo. Si México protestaba, parecía que estaba poniendo el comercio por encima de la seguridad de los trabajadores extranjeros.
Si México no protestaba, Washington tenía semanas de margen para mantener la suspensión y acumular presión económica sobre el sector aguacatero. Parecía una jugada perfecta. Lo que Washington no calculó era que esa decisión activó de inmediato los protocolos de respuesta del Gabinete de Seguridad encabezado por Omar García Harfuch. No era un gabinete que esperaba instrucciones, era un gabinete que ya tenía el mapa de Michoacán estudiado, los recursos identificados y las rutas de despliegue trazadas. El primer error de Washington fue confundir velocidad de reacción mexicana con incapacidad. Se equivocaron. El segundo error lo cometieron durante los días que duró la suspensión. La embajada estadounidense mantuvo un perfil público deliberadamente bajo, sin declaraciones, sin reuniones anunciadas, sin señales de cuándo o bajo qué condiciones se reanudarían las actividades. El cálculo era claro: dejar que la presión económica y mediática se acumulara sobre el gobierno mexicano, dejar que los productores aguacateros entraran en pánico, dejar que las cadenas de suministro empezaran a crujir y esperar que Sheinbaum solicitara una reunión de emergencia en términos de Washington. Pero lo que Washington no había calculado era que Sheinbaum no respondía al pánico mediático, respondía al tablero estratégico. Mientras la embajada esperaba una llamada de auxilio que no llegó, el gobierno mexicano desplegó un contingente adicional de 1,500 elementos de seguridad en diversas regiones de Michoacán, sin anunciarlo como concesión, sin presentarlo como respuesta a la presión estadounidense, como una decisión soberana de proteger las rutas de producción y exportación de su propio territorio. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Ese despliegue no fue una reacción al chantaje, fue la demostración de que México tenía la capacidad de resolver el problema sin necesitar la validación de Washington para hacerlo. Y cuando el 85% de los envíos ya estaba reactivado, el segundo error de Washington quedó expuesto en toda su dimensión. Habían apostado a que México necesitaba su permiso para moverse. México se movió solo. El tercer error fue el más costoso y lo cometieron en el momento de anunciar la reanudación. El embajador Johnson emitió un comunicado en el que enmarcó la reanudación como otro resultado tangible de la cooperación impulsada por el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum. Una frase diseñada para repartir el crédito, para presentar la resolución de la crisis como un logro compartido que demostraba el liderazgo bilateral de la administración Trump. Era un movimiento de relaciones públicas comprensible y fue un error de cálculo catastrófico, porque al intentar apropiarse de parte del crédito, Washington implícitamente reconoció que el problema existió, que duró más de una semana y que la solución llegó desde el lado mexicano. La secretaria de Agricultura, Columba López, ya había publicado la narrativa correcta antes de que el comunicado de la embajada circulara. Gracias a las mesas de diálogo y al trabajo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos, productoras y productores, hoy, 13 de agosto, se reanuda de manera total la inspección y exportación de aguacate en Michoacán. El crédito ya estaba colocado. Washington llegó tarde a su propia historia. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Washington esperaba que México entrara en pánico, Sheinbaum ya estaba construyendo la respuesta. No en conferencias de prensa, no en declaraciones de indignación, no en el tipo de reacción emocional que los medios corporativos esperaban y que el viejo régimen hubiera dado. En silencio, con precisión, con la frialdad de quien ya conoce el resultado. El primer movimiento fue el despliegue de seguridad. 1,500 elementos adicionales distribuidos en las regiones clave de Michoacán, no como gesto político, como operación real con objetivos concretos. Garantizar la integridad de las rutas de producción, blindar el trabajo de los inspectores internacionales y demostrar, con hechos, no con palabras, que el Estado mexicano tenía control sobre su propio territorio. Ese despliegue no se pidió a Washington, no se coordinó primero con la embajada, se ejecutó como una decisión soberana del gobierno mexicano sobre su propio suelo. El segundo movimiento fue la reactivación progresiva.
Mientras el personal del USDA permanecía fuera de Michoacán, el gobierno mexicano trabajó para que el 85% de los envíos de aguacate pudiera mantenerse en operación. Eso significaba que cuando Washington anunciara la reanudación, no estaría desbloqueando una crisis, estaría firmando un proceso que México ya había resuelto en su mayor parte. La narrativa estaba invertida desde antes del comunicado, y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El tercer movimiento fue el más estratégico y es el que menos cobertura recibió. Las mesas de diálogo entre autoridades mexicanas y estadounidenses no fueron una negociación de emergencia donde México pedía que se levantara la suspensión. Fueron el espacio donde México presentó lo que ya había hecho. El despliegue, las rutas aseguradas, los envíos reactivados. No fue una solicitud, fue una demostración. Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó. Y cuando Washington llegó a la mesa, México ya tenía las cartas sobre la tabla. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Hay un detalle en el comunicado del embajador Johnson que los noticieros convencionales pasaron por alto y que cuenta la historia completa de lo que ocurrió en esta crisis. Johnson escribió que el gobierno estadounidense continuará monitoreando las condiciones de seguridad en Michoacán y ajustará sus operaciones conforme corresponda. Esa frase, leída en el contexto de todo lo que ocurrió, no es una advertencia, es una retirada ordenada. Washington reserva el derecho de volver a suspender, pero lo hace reconociendo implícitamente que la última vez que lo intentó, México resolvió el problema antes de que la presión surtiera efecto. La amenaza existe, pero ya no tiene los dientes que tenía hace 7 días. El comunicado de la embajada llegó el 13 de agosto y la reacción de Washington no fue la de quien acaba de lograr una victoria diplomática, fue la de quien encontró que el problema ya estaba resuelto cuando llegó a resolverlo. Johnson reconoció las acciones y la estrecha coordinación del Gabinete de Seguridad mexicano. Reconoció a García Harfuch por su nombre, habló de cooperación y de resultados tangibles. Cada palabra del comunicado estaba diseñada para presentar esto como un logro compartido, pero el orden de los hechos no miente. México desplegó, México reactivó, México resolvió, Washington firmó. Esa secuencia es irreversible y aquí es donde el plan completo se revela. En Michoacán, el impacto de esas 72 horas de operativo se sintió en las empacadoras, en las huertas, en las familias que durante 7 días no supieron si su cosecha iba a cruzar la frontera o se iba a quedar detenida en un almacén. México proyecta exportar 1,2 millones de toneladas de aguacate a Estados Unidos este año. Cada día de suspensión de inspecciones era un día de incertidumbre económica real para miles de productores michoacanos. No era un número en un reporte, era el ingreso de familias enteras. Ese era el costo humano que Washington puso sobre la mesa como herramienta de presión. Y Sheinbaum lo neutralizó antes de que se convirtiera en crisis. Pero había algo que los voceros del viejo régimen no habían calculado todavía, porque mientras el Gabinete de Seguridad operaba y las empacadoras de Michoacán retomaban el ritmo, hubo voces en medios corporativos, en círculos de la élite financiera, en los espacios donde el PAN y el PRI aún tienen influencia, que aprovecharon los días de suspensión para instalar la narrativa de que México estaba pagando el precio de su soberanía, que la confrontación con Washington tenía costos reales, que era momento de renegociar, de ceder, de volver al manual de siempre. Esas voces quedaron en silencio el 13 de agosto, no porque alguien las callara, sino porque la realidad las desmintió. Reset obligatorio cerca de la palabra 1500, lo que los medios de siempre no te van a decir. El resultado de esta crisis no es solo la reanudación del aguacate, es la demostración de que México tiene ahora una capacidad de respuesta de Estado que no necesita el permiso de Washington para activarse. Es la demostración de que la soberanía no es un eslogan, es una arquitectura operativa que se construye en silencio y se demuestra en los momentos exactos en que el adversario apuesta a que no existe. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó y Washington tuvo que firmar el resultado. Lo que vimos en Michoacán esta semana no fue una crisis resuelta, fue un mecanismo de relojería ejecutándose exactamente como fue diseñado.
Y cuando lo desmontas pieza por pieza, lo que encuentras no es una respuesta de emergencia, es una arquitectura diplomática y de seguridad que Sheinbaum y su gabinete construyeron con meses de anticipación. Washington caminó hacia una trampa, y la trampa no tenía cerrojo visible porque estaba hecha de capacidad real, no de amenazas. La primera pieza era el gabinete de seguridad. Sin ella, el resto no funciona. Omar García Harfuch no llegó a esta crisis improvisando. Llegó con protocolos, con mapas, con cadenas de mando probadas. El despliegue de 1,500 elementos en Michoacán no fue una operación construida en 48 horas. Fue una operación activada en 48 horas porque el trabajo de inteligencia territorial ya estaba hecho. Esa diferencia entre construir y activar es la diferencia entre un gobierno que reacciona y un gobierno que ejecuta. La segunda pieza era el blindaje económico previo. México no llegó a esta crisis sin red de contención. Las mesas de diálogo entre autoridades mexicanas y estadounidenses que mencionó la secretaria Columba López no fueron una novedad de agosto. Fueron el resultado de meses de construcción de canales de comunicación técnica con el USDA y con la embajada. Canales que permitieron que cuando la crisis estalló, México tuviera interlocutores listos, argumentos preparados y datos sobre la mesa antes de que Washington terminara de formular su posición. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Sheinbaum no solo resolvió la crisis del aguacate, estableció un precedente operativo que cambia el costo de todas las crisis futuras. Cada vez que Washington considere usar una suspensión de inspecciones agrícolas como herramienta de presión sobre México, ahora tiene que calcular algo que antes no existía en su modelo: la velocidad y la autonomía de la respuesta mexicana. Si México puede reactivar el 85% de los envíos antes del comunicado de reanudación, ¿cuánto poder real tiene la suspensión como amenaza? Esa es la pregunta que está circulando ahora mismo en los despachos de Washington. Y es la pregunta que abre la segunda dimensión de esta historia, la que los noticieros convencionales no van a desarrollar. Porque lo que ocurrió en Michoacán esta semana no es un evento aislado, es el tercer o cuarto movimiento de una secuencia más larga. Una secuencia en la que México está redefiniendo, negociación por negociación, crisis por crisis, los términos de su relación con Estados Unidos. No de forma confrontacional, no con rupturas dramáticas, con algo mucho más poderoso, con resultados que hacen que la narrativa del México dependiente sea cada vez más imposible de sostener. Lo que los gobiernos del PRI y del PAN nunca se atrevieron a construir, una capacidad de respuesta soberana que no necesite el permiso de Washington para activarse, Sheinbaum lo está construyendo operación por operación. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Porque esta historia tiene 3 dimensiones y si solo lees la primera, te pierdes la magnitud real de lo que acaba de ocurrir. La primera dimensión es la del ciudadano mexicano. Para el productor aguacatero de Michoacán, esta semana fue una semana de incertidumbre brutal. México proyecta exportar 1,2 millones de toneladas de aguacate a Estados Unidos este año. Ese volumen representa el ingreso de decenas de miles de familias rurales, cuyo único mercado relevante es el norte. Cada día que los inspectores del USDA no estaban en las huertas y empacadoras, era un día en que esas familias no sabían si su cosecha tenía destino. La resolución en menos de 72 horas no fue solo una victoria diplomática, fue la diferencia entre una cosecha que vale y una cosecha que se pierde. Eso es soberanía con nombre y apellido. Eso es la cuarta transformación con consecuencias concretas en la mesa de una familia michoacana. La segunda dimensión es la de México como nación. Lo que cambió esta semana no es solo que el aguacate vuelve a cruzar la frontera. Lo que cambió es la posición de negociación de México frente a Washington en todas las discusiones que vienen. Aranceles, migración, recursos estratégicos, energía. Cada una de esas mesas de negociación se sienta ahora con un México que acaba de demostrar que puede neutralizar presión económica sin colapsar, sin ceder, sin pedir permiso. Ese es un activo diplomático que no aparece en ningún reporte del PIB.
pero vale más que cualquier cifra que Washington pudiera poner sobre la mesa. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. La tercera dimensión es la que ningún noticiero mexicano está cubriendo esta noche. Lo que México hizo esta semana en Michoacán es un mensaje para cada nación del sur global que enfrenta exactamente la misma presión del unilateralismo estadounidense. Para cada país que produce materias primas que el mercado norteamericano necesita y que ha sido usado como palanca de negociación por Washington durante décadas. El mensaje es simple: se puede responder, se puede construir capacidad de respuesta real, se puede neutralizar la amenaza sin ruptura diplomática y sin sumisión. México no solo ganó para México esta semana, ganó para cada nación que algún día va a necesitar el mismo manual. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando para escribir las reglas del nuevo mundo. Y en medio de todo esto, hubo una voz que no subió el tono, que no necesitó subir el tono. La secretaria de Agricultura, Columba López, publicó el mensaje oficial que sintetizó la posición del gobierno de Sheinbaum con una precisión quirúrgica. Gracias a las mesas de diálogo y al trabajo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos, productoras y productores, hoy, 13 de agosto, se reanuda de manera total la inspección y exportación de aguacate en Michoacán. 4 elementos en una sola oración. Primero, mesas de diálogo, no negociación de emergencia, no concesión bajo presión, diálogo. México habla con Washington de igual a igual, no desde la urgencia, sino desde la capacidad. Segundo, trabajo conjunto, no rendición, no tutela, trabajo conjunto entre dos gobiernos. Esa distinción no es semántica, es geopolítica. Coloca a México como socio, no como subordinado. Tercero, productoras y productores. El gobierno de Sheinbaum no resolvió esta crisis para las cadenas de suministro ni para los índices de comercio bilateral. La resolvió para las personas que trabajan la tierra en Michoacán. Esa es la diferencia entre gobernar para la élite y gobernar para el pueblo. Cuarto, la fecha. Hoy, 13 de agosto, no próximamente, no en los próximos días. Hoy, la precisión de la fecha no es un detalle administrativo, es la firma de un compromiso cumplido, lo que los medios de siempre no te van a decir. Cuando el embajador Johnson reconoció en su comunicado las acciones y la estrecha coordinación del Gabinete de Seguridad, no estaba siendo generoso. Estaba documentando en un comunicado oficial del gobierno de Estados Unidos que la solución vino del lado mexicano. Eso no tiene precedente reciente en la relación bilateral. Un embajador estadounidense en México reconociendo públicamente que el gobierno mexicano lideró la resolución de una crisis de seguridad y comercio, no como gesto diplomático vago, con nombre específico: Omar García Harfuch. Con institución específica, el Gabinete de Seguridad. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir, porque esta historia no terminó el 13 de agosto. Hay un número que quedó flotando en todos los comunicados de hoy y que nadie está analizando con la profundidad que merece: el 85%. Las autoridades mexicanas reportaron que el operativo de seguridad permitió reactivar el 85% de los envíos de aguacate. Eso significa que existe un 15% que aún no está fluyendo con normalidad. Un 15% que representa sobre una proyección de 1,2 millones de toneladas anuales, aproximadamente 180,000 toneladas de producción que todavía tienen una ruta incierta. ¿Qué pasa con ese 15%? ¿Las condiciones de seguridad en esas zonas específicas de Michoacán son genuinamente distintas? ¿O hay una negociación en curso sobre ese segmento que aún no se ha hecho pública? ¿Y qué ocurre cuando los 1,500 elementos de seguridad adicionales completen su misión y el operativo de emergencia pase a fase de mantenimiento? El embajador Johnson fue explícito en su comunicado. El gobierno estadounidense continuará monitoreando las condiciones de seguridad en Michoacán y ajustará sus operaciones conforme corresponda. Esa frase tiene un filo. Significa que Washington se reserva el derecho de volver a suspender y significa que la siguiente suspensión
Si ocurre, va a depender no de una amenaza puntual, sino de una evaluación continua de condiciones que el gobierno estadounidense define unilateralmente. Eso es lo que viene, no en abstracto, en fechas concretas. En las próximas semanas, el gobierno mexicano va a tener que demostrar que la capacidad de seguridad desplegada en Michoacán no es una respuesta de emergencia, sino una condición permanente. Esa es la diferencia entre ganar una batalla y ganar la guerra comercial de largo plazo sobre el aguacate. México llegó a esta semana con la capacidad de responder. Ahora tiene que demostrar que puede sostener. Y lo que se viene en las próximas semanas en Michoacán va a exigir exactamente eso. No velocidad de respuesta, sino profundidad de estado. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué significa sostener ese operativo de seguridad en el mediano plazo, qué está negociando México con Washington sobre ese 15% de envíos aún pendiente y que otros productos agrícolas podrían convertirse en la próxima herramienta de presión de la administración Trump. Porque lo que está a punto de ocurrir en las mesas de negociación bilateral va a cambiar los términos del comercio entre ambos países para los próximos años y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto. Lo que ocurrió esta semana en Michoacán se puede contar en 3 párrafos. El primero es el hecho. Washington suspendió las inspecciones del USDA en Michoacán alegando amenazas de seguridad al personal estadounidense. Durante 7 días, la exportación de aguacate mexicano hacia Estados Unidos estuvo en riesgo. El 13 de agosto, la embajada estadounidense anunció la reanudación total de actividades. El aguacate vuelve a cruzar la frontera. El segundo es cómo ocurrió. Sheinbaum no esperó, no negoció desde la urgencia, no cedió. Desplegó 1,500 elementos de seguridad en Michoacán, reactivó el 85% de los envíos antes del comunicado de reanudación y sentó a Washington en una mesa donde México ya tenía los hechos sobre la tabla. El embajador Johnson firmó un comunicado reconociendo el liderazgo del Gabinete de Seguridad mexicano. Washington llegó tarde a su propia historia. El tercero es por qué importa. Porque cada vez que México demuestra que puede neutralizar una herramienta de presión estadounidense sin colapsar y sin ceder, esa herramienta pierde filo. Y cuando una herramienta pierde filo, la relación bilateral cambia de eje, no dramáticamente, no con rupturas, con algo más poderoso, con la acumulación silenciosa de precedentes que van redefiniendo quién tiene poder real en esa relación. La soberanía de México no se negocia, se demuestra. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego detrás de una nota que los noticieros convencionales trataron como una historia de aguacates, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de que te vayas, una pregunta para los comentarios. ¿Crees que Washington va a intentar usar la misma herramienta de presión otra vez con el aguacate o con otro producto? ¿O ya aprendieron que México de este lado de la historia no cede? Escríbelo abajo, porque la respuesta que des hoy puede ser el tema del próximo análisis. El patio trasero se convirtió en potencia y esta semana, una vez más, el mundo lo vio.